Entonces, en Juan 5:23, que no lo escribí, si usted lo chequea en su casa, dice: quien no me honra a mí, dijo Jesús, no honran a mi papá. Si no me honran a mí, no honran a mi papá. Eso dijo Jesús en Juan 5:23. Juanito, el discípulo más cercano de Jesús, en primera de Juan 2:23, dice, eso sí, leámoslo. Ok, dice así, primera Juan 2:23, para que vean lo que dice Juan refiriéndose a Jesús. El que niega al Hijo, dice ese Hijo, Jesucristo, ¿va? El que niega a Jesucristo, o sea, quien niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. O sea, quien niega a Jesús. ¿Y cuántos niegan a Jesús en estos tiempos? ¿Cuántas sectas niegan a Jesús? ¿Cuántas personas en el planeta están diciendo que Jesús no es Dios, no es el Hijo de Dios, no es el Salvador, no es el que rescata? Todo lo que no se refieren a Jesús como el Salvador, están rechazando a Papá Dios. Está diciendo acá la palabra. Esta palabra está en todas las Biblias, hermanos. Aunque le hayan cambiado algunas, ahí está esto. Sí. El que niega a Jesús, o sea, al Hijo, tampoco tiene a Dios Papá, o sea, al Padre. Pero el que confiesa al Hijo, quien confiesa a Jesús como Salvador, que viene y se entrega, pues, hombre, que viene y le da la espalda a todo lo que lo está desenfocando, pues, todo lo que quiere enrollarlo ahí en unas espinas para que no se mueva y no sirva a Dios. El miedo, dícese, el miedo, la tristeza, todos esos detalles que te quieren frenar, la fama, el dinero, que trabajas día y noche para hacer dinero, el dinero se te fuma. De nada estás haciendo tanto dinero, pero estás fumando porque no estás buscando a Dios primeramente. Poco dinero podrías hacer y te puede abundar más porque estás dando la prioridad a Jesucristo. Entonces, pero el que confiesa a Jesús tiene al Padre también, dice 1 Juan 2:23. Bueno, avancemos pues, hombre. El 11:27, vamos ahora de Romanos. Mire, como que no terminamos Romanos, pero estamos disfrutándolo. Romanos 11:27 dice: y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Oh, qué cortito va ese versículo de un solo. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados. Ok, eso lo está diciendo Pablo en el 11:27. Estamos estudiando en este momento qué va a pasar con el pueblo de Israel en el futuro, cuando nosotros seamos levantados. El 9 vimos qué pasó con Israel en el pasado. El 10 fue qué pasa con Israel hoy, en el presente. Estamos estudiando el 11, que trata de qué va a pasar con Israel en el futuro. Y mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados, dice el 27. Mire, mi hermano, aquí hay mucha tela que cortar, ¿verdad? Fíjese que Dios es un Dios de pactos, ¿verdad que sí? Comenzó con el pacto edénico, ¿ok? ¿Verdad? ¿Se acuerda cuando creó al hombre? Y, ¿verdad? Y el ser humano rompiendo los pactos, la mayoría. Entonces, toda esa gente que rompió los pactos, siempre hubo un remanente que sí lo cumplió. Por eso es el meollo del asunto de decir que cuando se habla de una totalidad se está hablando de un grupo. Porque siempre, desde el principio de la creación, todo se trató de creer, la fe. Antes no conocían a Jesucristo, pero eran justificados por creer. Creer. ¿Sí? Si tú creías sin entender, lógicamente, dime tú, ¿quién entendió en el Antiguo Testamento lo que Dios le hablaba? Casi nadie. Casi nadie entendió ni casi nadie lo vio, pero creyeron y creyeron en lo correcto. Porque hoy en día hay gente que tiene fe y cree en lo incorrecto. Unos creen en personajes bíblicos y los veneran, los adoran. Unos creen en la riqueza, dicen, no, el dinero lo soluciona todo. Mentiras, el dinero no soluciona. He conocido familias que han sido acabadas por enfermedades y aunque tenían mucho dinero, de nada les sirvió. El dinero no es felicidad, no es gozo. Tampoco yo he visto gente que ha tenido dinero y vive horrible. Preferirían mejor no tener dinero para disfrutar la vida, porque no están preparados para disfrutar el dinero. Cuando tú pones tu corazón
el deseo de tu corazón en el dinero, va a ser casi imposible que tú lo disfrutes. ¿Por qué? Porque la única felicidad la puedes encontrar en Dios Padre a través de Jesucristo, en Jesucristo, su Hijo, y el Espíritu Santo que nos da el gozo acá. Pero el dinero nunca lo va a hacer, pero la fama nunca lo va a hacer. No, la autoridad, el poder humano nunca lo va a hacer. Las mujeres para los hombres nunca lo van a hacer. Los hombres para las mujeres nunca lo van a hacer. La droga nunca lo va a hacer. El alcohol nunca lo va a hacer. Nada de lo inventado que quiera suplantar a Dios en el corazón del hombre va a poder llevarle felicidad. Imposible. Imposible. Entonces, cuando habla de pactos, aquí específicamente se está refiriendo a uno de los pactos. La mayoría de pactos fueron quebrantados por el ser humano. Un día prediqué sobre los pactos. Ahí está en YouTube. Mencionaba que hay pactos que Dios los hacía sin pedir nada a cambio. Pero había otros pactos que sí pedía algo a cambio. Por ejemplo, el pacto edénico, el Señor le dijo: si administras bien lo que te doy, te prometo que vas a vivir para siempre y que vas a disfrutar. Pero el hombre vino y desobedeció, comió del fruto prohibido. Ese fue roto, entonces el pacto ahí fue roto, entonces vino la muerte. Por eso nos alcanza el contagio a nosotros del pecado. Pero hubieron pactos que fueron eternos, sempiternos, que sí nos alcanzan y que no tenemos que dar nada a cambio nosotros, simplemente acercarnos a Él como lo estamos haciendo hoy. Y como hoy se hace, hoy en día, te acercas a Jesús, crees en Él y todo está arreglado. No necesitamos la ley, no necesitamos cumplir humanamente las cosas, sino que Dios nos transforma y nosotros las cumplimos gracias al Espíritu Santo que entró en nosotros cuando recibimos a Jesucristo, que creímos cuando Jesús dijo de que si nosotros creíamos en Él, de nuestro interior iba a brotar aguas vivas, que es el Espíritu Santo, y no me voy a cansar de decirlos, porque esa es la manera como nosotros venimos en relación. Nosotros somos poseídos por Jesucristo, el Espíritu Santo entre nosotros. El Espíritu Santo. Y es el que nos hace que seamos bondadosos, amorosos, que saltemos el pecado. Si viene el pecado, lo saltamos y no lo cometemos. Vencemos la tentación. La prueba nos da poder para sanar enfermos, para alcanzar personas a los pies de Cristo. No somos nosotros. No es gratis para nosotros, de nosotros, sino que es gratis de Jesús para nosotros. Así es. Entonces, cuando aquí dicen mi pacto con ellos es que quitaré sus pecados, ese es el nuevo pacto y ese está escrito en Jeremías. Habla del nuevo pacto, fue en Jeremías 31, 33, pero antes que lo pongan, quiero decirles que en el 31 Dios Papá dijo: haré un pacto con mi pueblo Israel y Judá. Pregunta: ¿por qué dice Israel y Judá? ¿Alguien me responde? ¿Por qué no dijo Israel de un solo? Y ahí está todo. ¿Alguien me contesta eso? Textéenme ahí, por favor, chateen, chat, por favor. ¿Por qué el Señor dijo: haré un nuevo pacto con Israel y Judá? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no dijo Israel si Judá es parte de Israel? Buena pregunta, ¿va? ¿Por qué dijo? Teólogos, eruditos, vamos, maestros de la ley, díganme por qué dijo así. ¿Alguien ya escribió acá? Israel, Judá. ¿Por qué? Ok. Les voy a dar pistas, pero están escribiendo ahí. ¿Alguien está escribiendo? ¿Por qué dijo Israel y Judá? ¿Por qué? Voy con la pista. El primer rey de Israel fue Saúl. El segundo rey fue David. El tercer rey fue Salomón. El cuarto rey fue, ahí está el meollo del asunto, ahí está la respuesta. Se dividió el reino en dos, en norte y sur. Israel y Judá. Ya, ahí está la respuesta. Disfruten la respuesta, Esta es la respuesta de la palabra de Dios a nosotros. Entonces, por eso está diciendo así. ¿Sí? Está diciendo que
haré pacto nuevo con Israel y Judá. Por eso se dice así, porque ya estaba dividido el reino. ¿Ok? Samaria era la capital de Israel. La capital de Judá, ¿cuál era? Jerusalén. ¿Ve usted? Entonces Jesucristo vino de Judá, pero Israel siempre fue el pueblo escogido por Dios junto con Judá. Por eso está refiriendo aquí, haré pacto nuevo con Israel y Judá. Sabrosa la palabra, ¿va? No sé, que estamos aprendiendo. El 31-32 dice, este pacto no será como el que rompieron ellos cuando los saqué de Egipto. El 32, ellos no cumplieron el pacto que Dios hizo con ellos, de sacarlos de Egipto, la esclavitud. ¿Se acuerdan cómo anduvieron renegando en todo el desierto? El Señor les daba pan, el Señor les abría el mar rojo, el Señor les hacía un montón de milagros y todo. Y ellos no, rápido se olvidaban, volvían a su vida antigua. Eso nos puede estar pasando a nosotros. Ojo, mucho cuidado. Danger, danger, danger. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Nos puede estar pasando a nosotros eso. Que el Señor está haciendo tantas maravillas y nosotros estemos ahí. Nomás Él viene y nos concede la solución. Y después le damos la espalda. Cuidado, cuidado. En el 33. ¿Por qué no lo leemos mejor? Ahí está el 33. Dice así. Jeremías 31-33. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de esos días, dice el Señor, pondré mis instrucciones en lo más profundo de ellos y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Hermanos, ese nuevo pacto nos alcanza a nosotros los gentiles. Cuando el Espíritu Santo entra, hace eso. Sí, lo pone en el profundo de nosotros. Cuando le decimos sí a Jesús, cuando nosotros nos negamos a lo material, otra vez digo, rechazamos los deseos de nuestros sentidos, nuestras emociones, nuestro cuerpo, nuestra mente, etcétera. De esa manera hemos hecho que el Espíritu Santo tome control. Por eso no va a salir ese sello en nosotros, dice la palabra aquí en Jeremías, porque es el nuevo pacto. Más profundo estará en ellos. Escribiré en su corazón, dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. El Espíritu Santo entró en nosotros cuando le dijimos sí a Jesús. Ahora nos corresponde a nosotros no apagarlo. No apagarlo. No habrá necesidad de mostrarle a los vecinos. ¿Por qué? Porque Él va a estar dentro de nosotros y va a hacer que se muestre el testimonio a los vecinos. Si nosotros estamos en comunión, no vamos a tener que hacer esfuerzo para mostrar algo a los vecinos. Ellos van a verlo naturalmente, dice en el 31-34 de Jeremías. No habrá necesidad de mostrarlo a los parientes, dice. Ellos van a notarlo. La Biblia dicta lo que va a pasar. Nadie puede venir a cambiar las cosas. Israel, un remanente, la totalidad de un remanente va a ser alcanzado en la gran tribulación, y ahora está siendo alcanzado un remanente gentil. La mayoría de los gentiles están rechazando a Jesús, ya sea por medio de la idolatría, por medio de el paganismo, la degeneración, etcétera. Permítame, quiero ver a la izquierda que hay un gran silencio ahorita, como que el Señor vino y hizo el rapto. Lo que pasó, hay un gran silencio ahorita. En tu casa hay silencio ahorita, sí, no está escuchando. Romanos 11:28. Quiero que tú leas Romanos 11:28 ahí en tu casa, por favor. Alguien, 11:28 dice: muchos del pueblo de Israel ahora son enemigos de la buena noticia. ¿Verdad que sí? Amén. La buena noticia es Jesús. ¿Cuántos del pueblo de Israel en este momento y en el futuro van a ser enemigos de la buena noticia? Jesús es la buena noticia. Y eso los beneficia a ustedes, los gentiles, dice Pablo. Nosotros nos beneficia que ellos estén rechazando a Jesús, porque ellos están siendo arrancados del árbol. Las ramas las están arrancando, las está desgajando el Señor. Y nos está injertando a nosotros. Sin embargo, ellos todavía son el pueblo de Dios. Él los ama con tristeza y lloro, pero los sigue amando. Porque Él eligió a los antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Dice el 28 del 11 de Romanos. Este versículo nos enseña cómo tiene que ser nuestra actitud con los judíos, hermanos. Atención. ¿Cómo debe ser nuestra actitud con los judíos? Amarlos. Eso tenemos que hacer con las otras personas que están en otras religiones también. Amarlos. El mejor mensaje es la carta de nosotros como somos, el amor. No ir a pelear
que esto es malo, que lo otro es malo, que no haga esto. ¿Quién somos nosotros? Somos nosotros parte de un remanente de Dios aquí en la tierra. El Espíritu Santo es el único juez y Él sabe quiénes van a ser alcanzados y quiénes no. Quiénes van a decir sí, quiénes no. Nosotros no tenemos que empujar a nadie. Nosotros tenemos que presentar el testimonio de cómo somos, cómo el Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, como dije anteriormente en el versículo anterior. Valga la redundancia. Dice que la actitud de nosotros con los judíos es amarlos, bendecirlos. Si somos inteligentes, tenemos que bendecirlos. Dios cumplirá lo que ha dicho. Nosotros debemos actuar hacia los judíos como Él dice, como Él actúa, como Él los ama. La palabra de Dios dicta. En tiempos de Moisés, Satanás intentó maldecir a Israel a costa de Balaam, un profeta ambicioso de dinero. Y Dios hizo que este Balaam los bendijera. Quien ama a Dios, ¿qué pasa? A quien ama a Dios todo le va bien. Si Dios tiene un propósito en él. Algunos este texto lo parafrasean o lo dicen de una manera errónea. Y todos los que aman a Dios, a todos los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, dicen, y hasta allí lo dejan. Pero no leen lo que sigue. El 29 y 30 habla de que van a ser los que van a creer en Jesús y que van a dar la espalda a lo material. Además de dar la espalda a lo material, van a rechazar los deseos de sus ojos. Otra vez voy diciendo de los sentidos, de la mente, el cuerpo, lo que va a buscar. Fíjense que quiero mencionar así rapidito. Números 23:20. Me encanta porque es la historia donde este Balaam quiere maldecir por dinero a Israel, dictado por Balac, que es el rey de los moabitas. Moabitas descienden de Moab, hijo de un incesto entre Lot y una de las hijas que lo emborrachó a él. Dice de dónde viene esta maldición. Y un rey de ese pueblo quiere maldecir a Israel. Dice Números 23:20, dice: ninguna maldición puede tocar a Jacob. Tú y yo somos Jacob. Los gentiles somos ahora el Israel. Dice, ojo con esto, esto es para ti también y para mí. Ninguna magia ejerce poder alguno contra Israel. Si alguien pensaba que un brujo podía hacerle ahí una locura ahí, muñequitos con alfileres y cosas así, pues ahora se dirá de Jacob, qué maravillas ha hecho Dios por Israel, dice. Número 23:20. La brujería no te puede hacer daño a ti si te entregaste a Dios y lo estás siguiendo. Si estás en relación con Él, la brujería no puede hacerte daño. Hay personas que, pastor, mire, y los cristianos pueden ser embrujados. No te puede tocar la brujería si tú eres hijo de Dios y si tú le estás siguiendo, estás en relación con Él, no te puede tocar la brujería. Pero ojo lo que te voy a decir, esta es una revelación bien tremenda la que te voy a decir. ¿Pero qué? ¿Pero qué? El enemigo es tan astuto que lo que hizo con Balaam, como Balaam vio que Dios no le dio permiso para maldecir a Israel, ¿saben qué hizo Balaam? ¿Saben qué hizo? Averiguó cuál era la debilidad del pueblo de Dios y se dio cuenta que eran las mujeres. ¿Qué más era? La idolatría. ¿Y saben qué hizo Balaam? Aconsejó al pueblo, aconsejó a Moab que llevaran las mejores misas diversos a Israel para que los hombres cometieran relaciones sexuales con ellas y enojaran a Dios para que Dios se alejara y los castigara. La misma manera usa el enemigo con nosotros hoy. Intenta alejarnos de Dios para que nosotros también seamos castigados. El Señor ha dejado para nosotros los hábitos de permanecer cerca de Dios. El Señor ha dejado que hablemos con Él, que estemos en la palabra, que disfrutemos la vida aquí en la tierra como embajadores.
Pero nosotros nos dejamos desenfocar una vez más por los deseos de nuestro cuerpo. Las pasiones del mundo nos siguen desenfocando. Esa es la táctica de Satanás repetida una vez más desde esos tiempos de Moisés. Trae los deseos de nuestro cuerpo para alejarnos de Dios y que Dios nos castigue. O el enemigo nos pueda pisotear porque nos aleja de Dios. La protección está en Dios. El pecado nos aleja de Dios. ¿Cómo hacemos? Salimos del pecado a través de una relación, en los hábitos. La palabra nos va cambiando, nos va transformando. Número 31, 16, quiero que veas, para que lo que te acabo de decir está en la Biblia, no lo estoy inventando. Número 31, 16. Precisamente son ellas las que, siguiendo el consejo de Balaam, incitaron al pueblo de Israel a rebelarse contra el Señor en el monte Peor. Son ellas las que causaron la plaga que hirió al pueblo del Señor. Balaam aconsejó que mandaran unas mujeres ahí y que rompieran las reglas que Dios había dictado a ellos. Y vino el Señor y los castigó. Después el mismo Señor dio la salida, ¿va? Fueron afectados una gran cantidad, fueron muertos, murieron niños, mujeres y todo. Tú puedes leer ese capítulo, es tremendo ese capítulo. Niños, animales y todo murieron ahí por haber entrado en contrariedad con Dios. Ahora, pero quiero que tú puedas trasladarlo para hoy. 1 Juan 2, 15 al 17 dice: hey señores, no amen a este mundo, hombre, ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Un deseo insaciable por todo lo que vemos. Y el orgullo de nuestros logros. Oh, yo soy licenciado, ¿va? ¿Y qué? Quizás no es licenciado, no, que es lisiado, quizás. No es licenciado. Yo soy ingeniero. Y posesiones, dicen los que tienen casa. Ah, no, yo tengo la mejor casa, yo vivo en una buena zona, ¿no? Yo aquí, yo allá, yo acá. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. En Romanos 11, 29, ya para terminar, dice: los dones de Dios, los regalos pues, y su llamado, todos tenemos un llamado, son irrevocables. Dios no puede cambiar de opinión. Fíjese que en el número 23, 19 me gusta, porque están estas partes también de números del Pentateuco. Dice: Dios no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Acaso alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Increíble. Esa es la respuesta del anterior. Los dones de Dios son irrevocables. Dios te llamó, y si tú andas ahí como el hijo pródigo, vas a venir todo golpeado. Si Dios te llamó y ya te había dado un ministerio y te alejaste, vas a venir porque vas a venir. Porque Dios es soberano y Él te trae. ¿Sí? Y entonces nosotros tenemos que ser inteligentes. No hagamos como el pueblo de Israel, que se dejó seducir. Como era imposible que lo maldijeras el enemigo, se dejaron alejar por medio del pecado y no confesaron sus pecados. Tú y yo pecamos sin planear, pero tenemos que estar orando, buscando la palabra, diciendo: Señor, por favor, cámbiame, Señor, hazme nuevo, y que se vea un acercamiento que ha sido apartado. Como la doctrina de la santificación ha sido apartado para que Él te transforme, no con tu fuerza, sino que porque tú estás ahí en la relación, en los hábitos. Romanos 11:30 dice: ustedes los gentiles antes eran rebeldes contra Dios, pero cuando el pueblo de Israel se rebeló contra Él, Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Dios tuvo misericordia de ustedes y no de ellos. Romanos 11:17 te responde, pero no lo vamos a leer. Pero vimos esto un viernes. Algunas ramas fueron arrancadas, que son las ramas, algunos israelitas que no creyeron en Jesús. Y cuando ellos fueron arrancados, los gentiles que creyeron en Jesús fueron injertados. Está en el 11:17, unos versículos anteriores. Por creer. Los que fueron arrancados fue por no creer. Los que fueron injertados por creer. Y creer es obedecer, es dejarse apartar. Ahora ustedes son hijos
con los mismos derechos, dice, los que fueron injertados. Mismos derechos, mismos derechos. 19:21, versículos dice, no te creas, porque si no así como te injertó, te puede arrancar otra vez. Se está refiriendo de una manera completa de nuestro corazón, si realmente nos entregamos a Él o no, si fue falso o si solamente es por interés a algo, por miedo, por amor. No te creas, dice Romanos 11:31. Ahora ellos son los rebeldes y a ustedes Dios les mostró su misericordia para que ellos también participen de la misericordia de Dios, dice. Hermanos, aquí termino. Te voy a decir algo. Dios es tan soberano, tan poderoso, que Él se valió de la concupiscencia de todos nosotros para salvar, para dejar oportunidad a todos. En toda la raza de Sem, la raza de Cam y la raza de Jafet, que ahí está toda la creación de este tiempo. Tiene la oportunidad de venir a Jesús y Jesús está siendo predicado en todas partes. Y Jesucristo está a tiempo de cumplir la plenitud de los gentiles para venir, llevarnos y darle la última oportunidad a los judíos, el remanente que va a ser alcanzado para luego ser un solo pueblo de todas razas, lengua y nación, dice Apocalipsis. Romanos 11:32 dice ahí, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos, dice en el 11:32, pues Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. O sea, Dios se valió de la concupiscencia, de la desobediencia. Él estaba atendiendo al pueblo que había escogido. Se valió de que la mayoría le rechazó para alcanzar a los no judíos, está diciendo. Eso es lo que está diciendo este versículo. Y luego de esos judíos despertaron celos en los que no creían en Él, de los judíos que fueron arrancados, y viendo Él y los volvió a injertar. Los judíos fueron arrancados del árbol, muchos, por no creer. Gracias a eso hubo un espacio para nosotros los no judíos, nos injertó a nosotros. Luego el Señor reinjertó a algunas ramas que fueron arrancadas, que van a ser las que va a alcanzar en el remanente del futuro, que va a ser la gran tribulación de una totalidad de remanente de judíos. Esto ha sido todo por hoy en Cita con Dios de hoy. Ha sido una bendición compartir contigo estas revelaciones de la palabra. Espero que las reoigas o las escribas y puedas hacerme preguntas. Dios les bendiga y nos vemos el domingo. No se te olvide el juguito de uva. Eso no lo tomes a la ligera. Ese es un mandato de Dios. Y dijo, recuérdame, dijo el Señor. Así que disfruta recordando a Jesús el domingo. Así que nos vemos y que la paz de Dios esté con ustedes. Bendiciones.